Muy buenas noches, estamos en una entrega más de su programa Infractal. Hoy, como cada domingo a las 11 de la noche, estamos junto a ustedes y junto a mí, nuestra querida compañera y amiga Eduarda Andújar. Eduarda, ¿cómo estás? Buenas noches, Randy, y muy buenas noches a toda la gente que como cada domingo nos regala el favor de su sintonía a esta hora y como cada domingo nosotros tratamos de llevarles a ustedes un contenido de calidad, un contenido diferente, fresco, con actores de primer nivel y el día de hoy eso no escapa a esto que nos hemos propuesto y nos acompaña una persona que es cercana a mi corazón. Puedo decir que soy su amiga, pero además yo siempre digo que quiero ser como él cuando sea grande. Esta persona es el presidente de CAESCO, que más adelante nos vamos a deleitar con qué es esto y cuál es la visión que tiene este centro de pensamiento, este think tank dedicado específicamente a un elemento muy importante para el diario vivir de las sociedades. Esta presentación un poco extensa para presentar a un querido amigo, Miguel Otañez. Buenas noches. Bueno, esa es la importancia de no tener amigos o medios de comunicación que conozcan a uno y quieran a uno, que lo presentan a uno de una forma maravillosa. Yo voy a guardar este programa porque primero siempre lo veo desde que salió y realmente, como dices, tienen un repertorio de primerísimo orden de personas que vienen acá, hablan temas muy importantes y eso a mí me honra, que ustedes hayan sacado este espacio para dedicarlo a Caesco. Bueno, es que tú también eres de primer orden. Gracias. Vamos por el principio. ¿Qué es CAESCO? ¿A qué se dedica? Porque CAESCO suena interesante. Sí, CAESCO es el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana, una entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica a contribuir a la profesionalización de la comunicación en República Dominicana. La profesionalización de la comunicación en dos sentidos. El primero, hacia aquellos actores que hacen comunicación, los que están en los medios de comunicación, periodistas, comunicadores, hacedores de opinión, que de una forma u otra participan de las capacitaciones de CAESCO y eso contribuye entonces a seguir elevando su perfil profesional y es que ellos puedan cumplir mejor con su función, que es informar, entretener, educar y orientar. Y por el otro lado, a dar competencias mediáticas a la población en temas complejos y en temas actuales, pero sobre todo en temas que ellos les ayuden a entender cuáles son las fuentes de informaciones confiables y entiendan que pueden con estas competencias entonces compartir información con responsabilidad. Miguel, tú mencionabas en varias ocasiones el tema de informar y mencionabas el tema de la calidad. Hoy tenemos un gran problema y es precisamente el tema de la desinformación, lo contrario de lo que ustedes enseñan. ¿Puedes hablarnos un poquito acerca de ese fenómeno social y cómo impacta en la democracia del país? Bueno, la desinformación, lo primero que tenemos que entender es que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que viene desde el inicio de los tiempos prácticamente. Ahora, con la explosión de los medios de comunicación, con la democratización de los medios, con la participación de tantas personas con diferentes intereses, algunos de forma, vamos a decirlo así, una ignorancia estratégica, hacen uso de la desinformación para difundirla, ¿verdad? Y minar la democracia, contribuir a girar incluso procesos electorales, a minar algunas industrias, como es el caso de la salud, etcétera. Y otros lo hacen por una completa ignorancia, no conocen un tema a profundidad y entonces se atreven a difundir información, a opinar sobre esos temas. Es decir, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que siempre ha existido, pero ahora se ve muy usado y afecta bastante porque está en todas las plataformas. Ahora tenemos más medios que nunca, ahora tenemos más actores que nunca y entonces es más fácil propagar la desinformación. Hablaba en el introito de su intervención de que CAESCO busca de alguna forma, no busca de alguna forma, busca profesionalizar el ejercicio comunicacional. ¿Todo es orientado a la comunicación o tratan temas de carácter o índole nacional, internacional, problemas nodales? ¿Cómo funciona la dinámica? Sí, en Casco buscamos contribuir a elevar la calidad de la comunicación en República Dominicana y eso lógicamente contribuye a la profesionalización de la comunicación. Entendemos en CAESCO que la comunicación es transversal, la comunicación no escapa a ningún tema y por eso uno de los principales objetivos de CAESCO es formar
y contribuir a la formación de los periodistas y comunicadores, o sea, en temas complejos, temas de economía, geopolítica, educación, salud, porque en la medida que los periodistas manejen todos esos temas al dedillo, pueden informar mejor a la población, hablar desde el conocimiento. Las fuentes, has hablado de economía, importantísimo, dónde buscar fuentes. Eso es otro rol que también CAESCO de alguna forma pudiera enseñar a los hacedores de opinión, a buscar información, a entender los procesos globales, por ejemplo. Sí, digamos que más que enseñarles, contribuir a que sigan robusteciendo su saber en esa área, porque sabemos que ahora todos tenemos acceso a los medios de comunicación. Aquellos que estudiaron comunicación, aquellos que no estudiaron comunicación. Entonces, contribuir a que ellos tengan mucho más herramientas para brindarle al público información confiable. Eso por un lado, pero por el otro lado, también enseñarle al público a cuáles son las fuentes confiables de información. ¿Por qué? Porque si alguien está viendo ese espacio y sabe consultar una fuente, va a decir, bueno, déjame ver si es cierto eso que están diciendo en ese espacio. Déjame ver si es cierto aquello que estoy leyendo en este diario. Entonces, la principal vacuna contra la desinformación en este momento es la alfabetización mediática. Y en CAESCO apostamos 100% a eso. Alfabetización mediática, ¿qué es eso? La alfabetización mediática es dar competencias a la ciudadanía. No importa que sean aquellos que no estudiaron comunicación, para que aprendan a identificar fuentes, a identificar la diferencia entre información y opinión, entre noticia y opinión. Es como aquellos que nos enseñaron en la universidad, a los que estudiamos y en las academias, aquellos que estudiamos comunicación, cuáles son los géneros periodísticos. Por ejemplo, el informativo, que es donde cae la noticia. ¿Qué hace el género informativo? El género informativo dice lo que pasó, simple y llanamente, lo que pasó. El otro género es el interpretativo. El género interpretativo presenta los elementos y la audiencia lo consume y dice, entiendo, esto fue lo que pasó. Y entonces está la opinión, donde el periodista, el comunicador, dice lo que piensa en torno a un tema. Ahora, ¿cuál puede ser la diferencia entre una persona que no estudió comunicación y hace opinión y una persona que sí estudió comunicación y hace opinión? En teoría, digo en teoría porque quizás en la práctica puede ser distinto. La diferencia puede ser en que el que estudió comunicación habla desde los hechos, porque es la responsabilidad que tiene. El periodista tiene la responsabilidad de hablar desde los hechos. Entonces, ¿qué buscamos en CAESCO? Hacer conciencia, contribuir a que todos los profesionales que están en los medios de comunicación, no importa el área, tengan mucho más competencias, mucho más herramientas para que puedan hacer mejor con su trabajo y seguir contando con la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación, que de hecho se ha minado muchísimo. Precisamente para allá iba la pregunta. ¿Cómo se encuentra la República Dominicana en materia de alfabetización mediática? Dos preguntas en uno para darle la oportunidad luego a mi compañero Randy. Y la opinión de la sociedad, o cómo se ven reflejados los medios de comunicación en la sociedad con tantas cosas que se dicen y que son secretos a voces en torno a los medios de comunicación. Pérdida de confianza en eso que se ha catalogado históricamente como el cuarto poder. Sí, es un fenómeno planetario igual, la pérdida de confianza en los medios. Sin embargo, los medios tradicionales conservan aún mucha confianza. De hecho, primero empezar, las redes sociales, el 70% de los que las personas ven en las redes sociales, por lo regular duda de ello. Es decir, no cree del todo lo que ve en redes sociales. Sin embargo, todavía conserva más del 50% de la población credibilidad en los medios tradicionales, es decir, prensa escrita, radio y televisión. De hecho, de la poca población que aún consume televisión, es decir, televisión abierta, por llamarle de una forma, cerca del 54% lo hace para consumir los informativos, es decir, los noticiarios. O sea, son ahora mismo de la televisión, por lo menos la dominicana, el programa que mayor se consume. Y eso se está mandando un mensaje muy poderoso. No los de opinión. No los de opinión, los informativos, que son los noticiarios. Son los programas más consumidos, según una encuesta que hizo el Banco Central de la República Dominicana. Interesante. Entonces, datos. la otra pregunta, y ahí apuntar el dato de eso que es muy interesante. La otra pregunta,
el tema de a qué nivel se encuentra la República Dominicana en el tema de la alfabetización mediática. Es una pregunta muy interesante porque da pie a que CAESCO tenga un nuevo reto, que es realmente medir el índice de alfabetización mediática en República Dominicana. Eso no está establecido. Es decir, en República Dominicana no sabemos cuál es el criterio de la población para consumir medios de comunicación. ¿Y eso por qué se da? Y estoy haciendo muchas preguntas porque precisamente yo veía algunos informes de la Unión Europea que yo creo que es como la panacea en materia comunicacional, porque tienen las cosas muy bien delimitadas y reglamentadas, pero ¿cómo hacer para que la República Dominicana llegue a un nivel mínimo de madurez en ese sentido? Incluirlo en el sistema educativo dominicano. Es decir, eso no debe ser un trabajo de CAESCO. Nosotros encantados lo estamos haciendo sin que nadie nos los pida. Ahora, el ideal es que eso sea parte de la currícula en el sistema educativo. Es decir, que el niño cuando se alfabetice también reciba alfabetización mediática para que aprenda a informarse. Así como usted sabía antes que tenía que ir a un diccionario para buscar el significado de una palabra, usted tiene que saber identificar las fuentes de información. Eso es así. Es decir, te pongo un caso. Venía escuchando la radio hace un momento y alguien decía, bueno, los infartos que estamos viendo ahora en masa quizás se deban a la incidencia de la vacuna. No existe un estudio serio sobre el tema. Pero además, por lo regular, quienes repiten eso son personas que no salieron de una escuela de medicina. Entonces, yo debo saber como ciudadano que si una persona X emite un juicio como ese, yo tengo que decir, dame un segundito, déjame ir a la OMS, déjame ir al Ministerio de Salud Pública, y si ellos lo tienen colgado en su web, o lo dice el Ministro de Salud Pública, entonces le creo. O por lo menos lo dice alguien titulado en el área, entonces le creo. Pero porque lo diga una persona con un micrófono, una persona con una plataforma digital, ¿debo de creerle? No. Hay un profesor que me enseñó algo que me ha ayudado para toda la vida. Él decía, el periodista cree todo, pero no cree nada. Y entonces todos dijimos en el aula, entonces, ¿qué hacemos? Investiguen. Investigar. Entonces, el periodista cree todo, pero no cree nada. ¿Y qué hace entonces? Investiga. Porque no hay una verdad absoluta. A veces hay matices, ¿no? Eso hace. Inteligencia artificial. Es así a medias. A medias. Sí, es así a medias porque hoy... ¿Qué día es hoy? Bueno, domingo. ¿Hoy es domingo o sábado? Domingo. Domingo. Hoy es domingo. ¿Verdad? No puede ser sábado si es domingo. Es así. Entonces no es relativa. Es así. Entonces el periodista es el que busca la verdad absoluta. Y los hechos son los hechos. Por eso, ¿cuál es la definición de noticia? Un hecho de interés común. ¿Y qué dice delante? Un hecho. Por eso cuando dicen de que fake news, que dicho sea de paso, la Sociedad Interamericana de Prensa no está de acuerdo con el tema porque dice que mina la confianza que debe tener la población en los medios. Cuando tú dices fake news, o sea, noticia falsa, dicen no, digámosle información distorsionada, información errada, pero no utilicemos el concepto noticia para eso, porque noticia es un hecho, y cuando me habla de un hecho, es algo que pasó, algo que es comprobable. El maestro Carlos Manuel Estrella siempre hace la crítica del término fake news, y hace esa crítica que haces ahora. El tema de la inteligencia artificial, que es utilizada en redes sociales e incluso en campañas electorales, los denominados bots, muchos de ellos ya son parte de la inteligencia artificial y responden como si fuera un humano. Pero además de eso, está el tema del ChatGPT y es utilizado por comunicadores y comunicadoras para estar más informado, pero también el ChatGPT tiene sus deficiencias. ¿Cómo cuidarse de toda esta situación? Creo que sé por dónde va nuestro invitado en ese tema. Ya hemos tenido algunos debates en ese sentido. Tú sabes que los coaches le dirían a esto preguntas poderosas. Un saludo para nuestro amigo César. Sí. Preguntas poderosas. Al ChatGPT lo que hay que saberle hacer es preguntas poderosas. Primero entender que no es solamente para preguntas y respuestas, porque si no utilizamos Google para eso. Ahora, es dudar,
es tener pensamiento crítico, no importa la herramienta que usted utilice. ChatGPT tiene alucinaciones, se llama así, alucinaciones artificiales. Entre el 10% y el 15% del contenido generado por ChatGPT contiene alucinaciones artificiales. Es decir, lo que no se lo sabe, se lo inventa. Se lo inventa. Entonces, ¿qué tenemos que tener nosotros? Y una vez se lo dije a él. Sí, Sí, yo y se te lo pidió dije. disculpas. Sí, sí. Y rectificó. Sí, sí, y Entonces, rectificó y admitió que hacía eso. Entonces, ahí está la clave. Me presenta un contenido y que yo tengo que decirle cuáles fueron tus fuentes, de dónde sacaste el dato, puede contener algún sesgo ideológico esto que me presentas. ¿Conoces el contexto de la República Dominicana? Por ejemplo, imaginémonos que estamos hablando sobre el tema Haití y yo le pregunto a ChatGPT sobre el tema y me presenta un análisis. Puede que yo diga, mira, no estoy de acuerdo, pero parece lógico. Yo le pregunto, ¿conoces la situación de República Dominicana? ¿Cuál es la opinión de la mayoría del pueblo dominicano conforme al tema haitiano? Ahora contrástame tu análisis con esa opinión del pueblo dominicano. ¿Crees tú que puede tener un sesgo? Y puedes tener por seguro que te va a decir si tiene un sesgo o no. Al final, todos tenemos un sesgo. Claro. Todos tenemos un sesgo. Miguel, nos hablabas acerca de la inteligencia artificial y los sesgos que podrían existir entre una y otra. Sí, lo primero es que no podemos entender que eso es palabra de Dios, lo que nos dice ChatGPT. Así como hablo de la alfabetización mediática para poder consumir información de manera responsable y por ende compartir información de manera responsable, lo propio tenemos que hacer con ChatGPT. Es decir, si le hago una pregunta y me responde, yo puedo cuestionarlo, cuál es tu fuente. Incluso si me dice, bueno, la Constitución de la República Dominicana en su artículo 145. Yo digo, bueno, déjame ver primero si la Constitución Dominicana llega al artículo 145. Ah, bien llega. Déjame ver lo que dice. Y yo tengo que confrontar información. Es decir, la velocidad bajo ningún concepto puede matar la calidad. Sabes que algo me pasó así. Estaba viendo yo un documento de alguien y citaba la Convención de Montevideo del año 1933 en algo. Y yo, pero esa convención ni siquiera habla al respecto de este tema. Esta convención trata de otra cosa. Y cuando le digo a la persona, mira, chequea bien, vete a la convención y verifica porque no habla de eso. Me dice, gracias, mana, lo que pasa es que hice el cosa ahí rápido. Y yo, ¿en serio? Sí, de hecho, hay muchos, vamos a decirle así, muchos GPT, incluso gratuitos. Usted puede tomar de uno y poner en otro, verifícame esa información. Si es que usted está apostando al menor esfuerzo. Ahora, insisto, para lo que sea que usted utilice ChatGPT, usted debe detenerse, leer, criticar y ajustar. Si no agota ese proceso, usted estará cometiendo el pecado más grave que puede cometer una persona, y es el de dejar que la ignorancia gane, el de dejar que la rapidez asesine la calidad. Es así. Yo siempre les recomiendo a la gente que tome fuentes específicas y lo ponga a analizar esas fuentes. Ahí él es más exacto en las conclusiones a las que llega. Pero una duda que me surge, porque me imagino que también deben haber herramientas para verificar, sobre todo, y ahí porque es docente. Entonces, los docentes, ¿cómo saber cuando un texto viene precisamente de ChatGPT y de otras herramientas? Porque entonces eso implica que el alumno no ha hecho un esfuerzo por entender, por aprender. Más bien todo lo deja al hacer. Hay muchas herramientas incluso gratuitas para consultar si un texto fue generado con IA. Pero también hay muchos trucos, muchas técnicas para que los contenidos que usted genere, usted los pase por distintos filtros y puedan entonces evadir incluso a esos otros filtros. Ahora, yo le diría al docente, cree su técnica. Es decir, si usted puso a un estudiante a hacer un trabajo sobre la convención que decías hace un momento, usted cuando entregue el trabajo, hagamos una exposición de 2 minutos sobre el tema. Sí, sí. Esa es la mejor forma. Esa es la mejor forma. Porque si no se lo... Hoy es ChatGPT.
pero ayer era los centros de internet que te hacían un trabajo. Sí, sí, sí. O una persona que tenía más conocimiento que tú le pagabas para eso y te realizaba esa. Pero, señores, en Instagram sale publicidad, se realizan tesis. Da más falta que aparezca publicidad. Se realizan licenciaturas para que la gente mande a hacerla por otro. Entonces, aquí lo importante, en el caso de los docentes, hay muchísimas herramientas. Ahora, para el docente tiene que crear su propio método. Para contrastar que el estudiante se formó, porque es su responsabilidad. Pero ¿cómo crear el propio método? Aparte del tema de la exposición, porque yo puedo leer y con 2 cosas que yo lea, yo me hago mi mundo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo saber que específicamente? Lo digo no por mí, o sea, es un ejemplo, sino para saber realmente si la persona comprendió, entendió qué otros mecanismos, obviamente se dan intervenciones en clase y otras, pero ¿qué approach tú podrías señalar para quienes nos ven y son docentes? Que vean, que identifiquen si el texto fue escrito por IA. O sea, tú dices para que valides si el texto fue escrito por IA. Lo primero es la perfección en la estructura del texto. Porque ChatGPT, aunque sea una alucinación, te lo escribe de una forma muy bien estructurada. Y segundo, póngalo en el propio ChatGPT, pero el suyo, y usted diga, dime si ese texto fue generado con IA. Y él te va a decir. Te lo dice, aunque tú lo hayas generado con esa propia versión de ChatGPT. Igual te lo identifica. Porque tiene una serie de parámetros. Cuando veas un texto con una estructura impecable, tú puedes decir, quizás ahí estuvo, cabe el término, es decir, la mano de la IA. ¿Verdad? Sí. Yo creo que no siempre. Yo creo que lo que hay que... Lo que pasa es que no podemos juzgar. Hay que buscar una herramienta, como bien planteado, o una técnica para que el estudiante aprenda y tú cerciorarte de que el estudiante entendió el tema. Eso es lo fundamental, porque un estudiante podría diseñar todo un ensayo y luego, para perfeccionar ese ensayo, introducirlo en la IA. Hasta para la revisión ortográfica. Exacto, hasta para la revisión ortográfica. Igual, y estaría mal eso o no. Igual pasa, y ahí paso a nuestro entrevistado, igual pasa que hay personas que tienen una forma de pensamiento compleja, y cuando escriben textos, lo digo porque he tenido... Lo escriben en un lenguaje que no es captado como humano, pero es por la forma en que estructuran el pensamiento. Entonces también a veces uno dice, pero ven acá. Por eso, para mí, lo primero es que quiero establecer que va a llegar un punto que no habrá forma de sacar a ChatGPT de las aulas. Vamos a llegar a ese punto, tenemos que estar claros con eso. Yo creo que ya estamos ahí. No, pero estoy siendo conservador. O sea, llegará un punto que no vamos a poder sacar a ChatGPT de las aulas. En ese contexto, los profesionales de la docencia tienen que ir rumbo a fortalecer sus competencias, su alfabetización mediática y su alfabetización digital. Para aprender a usar las mismas herramientas que utilizan los alumnos y quizás otras herramientas que son de verificación de contenido. Ahora, yo tenía un amigo que decía, un saludo para el profesor Cuba, él decía, el dinero te puede cubrir muchas faltas. Tú puedes tener una mejor ropa, un mejor corte de pelo para aquellos que tienen pelo, una mejor estética, todo lo que quieras. Ahora, las faltas del cerebro difícilmente te las va a poder cubrir. Entonces, con ChatGPT pasa lo propio. Te puede generar el contenido, tú le vas a dar la idea, todo perfecto. Ahora, cuando a ti te digan, ese es el trabajo que hiciste. Si lo hiciste, una exposición de 1 minuto sobre el tema. Sobre el tema, sí. Y ahí encontrarás la verdad. Exacto. Al final va a pasar eso. Es como los títulos. Tú puedes decir, yo tengo una maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Londres. Magnífico, contratado. Ahora, en el ejercicio, ya veremos, lo dicen los chinos, la prueba de la verdad son los hechos. En el caso de la República Dominicana, y a propósito de que hemos hablado de redes sociales, de comunicación tradicional, hemos hablado de los avances de la inteligencia artificial, las redes sociales han sido objeto de debate importante,
en los últimos 3 meses, 4 meses, precisamente por la proliferación de medios informativos, porque hay algunos sectores de la sociedad que entienden que debe haber digamos, un freno a la proliferación de información que es errónea y que afecta a ciertas personas, sectores, grupos, etcétera. Su opinión al respecto. Yo creo que estamos llegando tarde a la discusión sobre redes sociales, sobre información, sobre responsabilidad de cara a la audiencia y de cara a construir ciudadanía. Yo entiendo que estamos llegando tarde. No debe sorprendernos porque sabemos que nuestro país tiene algunos rezagos. No en temas tecnológicos, porque ahí no tenemos ningún rezago, pero sí en cuanto a modelos de regulación, a modelos de corregulación, que es el modelo que propone CAESCO, que es una corregulación multiactor, donde todos los actores estén en una mesa y digan, ok, la responsabilidad de Eduarda, que por ejemplo dirige un canal de televisión, es esta. La regulación de Randy, que dirige un periódico digital o un periódico impreso, es esta, o el compromiso, mejor dicho. Entonces, se establecen códigos de ética, se establecen responsabilidades de cara a la ciudadanía que queremos construir. Y en función de eso, entonces, se regula todo el espectro, el ecosistema informativo. O sea, autorregulaciones, porque hay expresiones que yo puedo decir aquí que la libertad de expresión me lo permite. Pero me puede decir muy bien, no, Otañez, en este espacio no está permitido utilizar esa expresión porque esto va dirigido a un público familiar, por ejemplo. Libertad de expresión versus libertinaje, digamos, por decirlo de alguna forma, porque dice nuestra legislación internacional, ¿verdad? La Corte Interamericana de Justicia dice que eso es un derecho humano y que es inalienable. Por tanto, yo puedo expresar libremente lo que pienso. Cualquier ciudadano. Dicen los europeos que hemos llegado más lejos que ellos en ese razonamiento de la Corte Interamericana de Justicia. Su opinión. Yo diría que el derecho a la vida también es inalienable. Sin embargo, hay estados que tienen la pena de muerte y países que tienen la pena de muerte. ¿Qué te dice eso? Que, como decía Gregorio Luperón, la libertad es como el océano, parece infinito, pero no lo es. Entonces, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Ojo, o sea, no soy abogado, pero es un derecho fundamental que termina donde empiezan otros, que incluso más para allá de la libertad de expresión tú puedes vulnerar otro derecho, porque está el derecho, por ejemplo, a la honra, al buen nombre, al honor, como decías. Entonces, no podemos entender que la libertad de expresión es infinita. Lo que pasa es que tenemos el mal de que llegamos tarde a la discusión y ya está entonces todo armado. Aquí en China no hay ese problema. Existe la ley de censura, pero no solo en China. En Asia, en sentido general, Corea del Sur, para que no digan que Corea del Norte, no, Corea del Sur, Japón, China y otros países de Asia tienen políticas de censura. Entonces, yo creo que en República Dominicana tenemos que primero entender el compromiso que es tener una regulación. ¿Y cuál es el compromiso que debe buscar eso? Construir ciudadanía. Y en función de eso, sentar a todos los actores y que hagamos un compromiso, que los medios tengan todos y lo ejerzan y lo pongan en práctica, código de ética que funcionen como si fuesen una autorregulación en base al compromiso que ellos tienen con la sociedad. O sea, este programa, este medio de comunicación está cumpliendo una función en la sociedad. Ahora, lo que tenemos que determinar es si es la función mediante la cual fue concebido y segundo, si esa función está contribuyendo en algo a la sociedad. Si es así, bueno, pues perfecto. Si no es así, entonces hay que revisar. Y yo creo que una regulación tiene que ir en ese sentido, porque las regulaciones, por lo regular, tienden a tener conceptos genéricos y por eso es que crean tanto debate. Pero además, no son socializadas con la generalidad de quienes hacen comunicación en este momento. Tú tienes grupos que están organizados, pero tienen el gran agora digital que es muy disperso y fragmentado. Y esos son los que te han generado la gran discusión y el gran debate. Pero no tienen una propuesta concreta. Entonces, también esta es una maravillosa oportunidad para todos los que conforman ese ecosistema digital informativo y de opinión en nuevos medios, se organicen,
entiendan el contexto país, el contexto región, el contexto mundial en el que nos encontramos y en función de eso asuman compromisos y definan la función que ellos tienen de cara a la sociedad y también a contribuir a construir ciudadanía. Tiene que ser la opinión, y discúlpame Randy, tiene que ser la opinión necesariamente de choque, de confrontación y ofensiva. No necesariamente. No necesariamente. ¿Es el caso de la República Dominicana? ¿Se ve más el tema del choque, la confrontación? Bueno, sí. La ofensa. Si lo que tenemos que explicar para poder contestarte es el nuevo modelo de negocio en el entorno digital. Que no es algo que se inventó en República Dominicana. Es algo que está establecido incluso en Europa. Contenido a cambio de tráfico para generar interacción, para obtener publicidad, para monetizar. Ahora, ese modelo, que es muy básico, ¿qué hace? Que las personas, los creadores de contenido, tiendan a irse por lo que genera viralidad, por lo que genera interacción, porque es lo que garantiza monetizar. Entonces, eso hace que se abra una puerta que permita muchas cosas. Lo que está correcto y lo que no está del todo correcto. A propósito... Digo, te contesté. Claro que me contestó. A propósito de censura, el Listín Diario vivió una situación hace unas semanas atrás donde hubo una censura directa, pero no de parte de algún organismo de la República Dominicana, sino de una empresa internacional, la denominada empresa de gestión online o Online Reputation Management. Y tienen una forma de operar y de obligar a que los diarios digitales nacionales borren algún tipo de información que algún cliente le pagó a esas empresas de manejo de reputación. Le pagó a alguna de esas empresas y esa empresa entonces obliga a que eliminen alguna información específica. Se ha utilizado, tiene varios años ya utilizándose en América Latina, en la Unión Europea, donde ya se ha legislado con relación a ese tema, y en un principio era utilizada mayormente con el tema de videos pornográficos. Sin embargo, hoy también es utilizada para borrar información de tipo político. ¿Qué piensas con relación a eso y qué tanto puede afectar la democracia y la libertad de expresión? Totalmente, porque eso de una forma u otra contribuye a la censura previa. Ahora, hay que entender el fenómeno digital y cómo funciona el mundo digital. Tú decías, bueno, no desde República Dominicana, realmente no sabemos cuál fue la mano que accionó para que esa empresa se moviera a reclamar ese borrado de información. Entonces, muchas veces son empresas que trabajan bajo el fruto de legislación diferente a la que está en el territorio de República Dominicana. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros recomendamos? Los medios de comunicación, así como tienen servidores que son de terceros, que ellos contratan espacios en la nube, tienen que comenzar a establecer varios respaldos. Porque yo puedo exigirle a un servidor que se encuentre en Europa, bajo una regulación europea, que me borre una información. Y el servidor puede decir, quien me está dando ese servicio, bueno, tiene sentido, lo borro. Ahora, la legislación dominicana apuesta a otra cosa. Entonces, tú puedes decir como medio, bueno, como decía por ahí un famoso actor político. Pero es una interpretación muy, bueno, pero muy conveniente y violatoria del derecho interno. Sí, lo que pasa es que es cómo funciona el entorno digital. Hay que entenderlo. O sea, yo puedo aquí establecer una opinión radical y decir, no, eso es un intento de censura y no debe pasar. Hablabas acerca del tema de las empresas de gestión online y cómo afecta esto la libertad de prensa. Sí, te comentaba entonces, ¿qué terminó haciendo el periódico Listín Diario? Terminó migrando su backup, sus archivos, a otro servidor. Entonces, por eso te decía que lo más saludable
para un medio de comunicación no es que acepte eso que le hicieron al periódico Listín Diario, no, bajo ningún concepto, sino que se cure en salud, como decíamos en buen dominicano, y tener varios respaldos. Porque mañana esa empresa de la nube puede decir, ay, se me borró sin notificarte. Por ejemplo. Pero yo creo que debería abrirse también una discusión a nivel internacional de si tienen el derecho de borrar alguna información Ahí me gustaría, dentro de otro territorio donde la legislación no permite eso. pero hay, Es importante lo que dices, porque cuando dices, tenemos que abrir la discusión para ver si tienen el derecho, diría algún abogado, eso que buscan ver la quinta pata del gato, ya la simple discusión dice que quizás no hay un derecho, o que quizás hay un derecho. Entonces, lo que deben ponerse las reglas claras. Entonces, yo creo que estamos quizás en el momento ideal de República Dominicana. Por eso yo decía que con este proyecto de ley que se sometió, era un proyecto no para su aprobación, sino desde mi punto de vista para su discusión. Porque hay alguien que creo que fue el profesor Nanfi, que dijo, bueno, vamos a sacar entonces lo digital. No, pero ese realmente... Ese es el problema. Ese es el problema. Bueno, no vamos a llamarle problema, es el punto de estrés del proyecto, lo digital. Pero además es lo que motiva la propia regulación. La pregunta sería, así como se naturalizan, y ahí quisiera la opinión respecto a otras latitudes que, vuelvo y repito, la Unión Europea es la que más ha trabajado el tema, así como se naturalizan empresas, servidores, bajo legislaciones comunes, como es el caso de la Unión Europea, ¿pudiese la República Dominicana explorar esa posibilidad? Yo creo que sí. Creo que estamos en el mejor momento para hacerlo, porque estamos en el proceso de discusión de esa ley, y esa regulación yo entiendo que debe estar acorde con eso. Expliquémosles a la gente lo que implica ese proceso de naturalización. Y vamos a hablar un poquito también de los algoritmos, porque muchas veces uno dice, ay, que el algoritmo, pero no entiende el algoritmo. Cuando uno sale, por ejemplo, hacia Sudamérica, el algoritmo es totalmente distinto al que existe en el Caribe o en Centroamérica. Bueno, yo decía que uno de los puntos más luminosos de ese proyecto de ley es que al menos menciona los algoritmos. Es uno de los puntos más luminosos. ¿Por qué? Bueno, porque toda la información que consumimos son ahora mismo condicionadas por los algoritmos. La libertad de expresión se ejerce en entornos privados en este momento más que nunca. O sea, por ejemplo, esto es una empresa privada y yo estoy ejerciendo mi libertad de expresión. Las redes sociales son plataformas que son privadas y yo ejerzo ahí mi libertad de expresión. Ahora, la única diferencia es que yo sé que este programa sale en un horario, sé dónde está ubicado el canal, quién es el director, quién es la productora del espacio y quiénes son los conductores. Ahora, en las plataformas digitales yo solamente sé que Mark Zuckerberg es el dueño de Meta y por tanto de Instagram, de Facebook y de WhatsApp. Pero después yo no sé el criterio del todo que utilizan los algoritmos para decirme a mí, mira, tu feed ya no es cronológico, sino más bien que es conforme a la actividad que tenga un tema. Es decir, si el presidente de la República va a hablar en este momento, este medio de comunicación tiene que cederle el espacio. Ahora, Meta te presenta esa información 5 días después sin problema y sin que pase nada. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay que hablar de los algoritmos de recomendación, que son los que inciden en eso. Tenemos que hablar de algoritmos éticos, que son aquellos que te presentan contenidos que quizás en el país no sean del todo permitidos. Lo que hablabas de la nacionalización de los servidores y las empresas, que yo creo que la ley, el proyecto de ley lo intentó con pedir domicilio en la República Dominicana. Yo creo que la ley lo intentó. ¿Qué es lo que sucede precisamente en la Unión Europea? Para, por ejemplo, las plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, tienen que naturalizarse, tienen que tener una sede en la Unión Europea y anualmente, según lo que he estado leyendo al respecto, anualmente tienen que rendir un informe. Sí, pero a propósito de eso fue que Marco Rubio se pronunció hace unas semanas atrás,
algunos pensaron que era con relación al tema de Ángel Martínez, no tenía que ver con eso, sino con relación a las medidas que han venido tomando tanto la Unión Europea como el propio Brasil con las redes sociales. Pero la Unión X. Europea tiene precisamente políticas de censura, porque hay plataformas Claro que como sí. RT, como GTN y otras plataformas que no son permitidas en la Unión Europea. Sí, Ahí el experto la opinión. Yo te diría lo siguiente. Si hago de periodista al 100%, yo tengo que rehusarme a cualquier intento de censura. Si yo pienso como periodista, me rehúso a cualquier intento de censura. Sin embargo, yo entiendo que los periodistas tenemos ahora que defender la legitimidad de la verdad. Muy bien, la legitimidad de la verdad. Cuando tú tienes algoritmos de burbujas que te crean burbujas informativas que quizás no sean la verdad de un país, cuando tú tienes empresas dedicadas a crearte esas burbujas informativas, y lo mencionabas al inicio, y hasta campañas, los bots, campañas, a girarte el curso de un proceso democrático, como lo han hecho en muchos países. Bueno, precisamente fue quien giró el curso de un proceso democrático en Estados Unidos. Entonces, la historia reciente. Entonces, yo creo que los periodistas tenemos que hay varios casos en América, incluyendo el tema de Bolivia en un momento, como las redes sociales, el algoritmo en las redes sociales pues bombardeaba con el tema al punto de producir un estallido social que llevó posteriormente al golpe de Estado de Evo Morales. Y bueno, todo lo que ha venido después de ahí. Pero el caso más reciente que tenemos es el de Ecuador, donde se utilizaron más de 50.000 bots. Más de 50.000 bots se identificaron en la campaña de Luisa González y el presidente Noboa. Es decir, que es una realidad. Claro, entonces, más allá de defender la libertad de expresión y repudiar cualquier intento de censura, debemos entender cómo está funcionando todo el ecosistema informativo y debemos entonces comenzar a defender con muchísimo más vehemencia el derecho a informarse de forma objetiva. Y eso implica que plataformas, como por ejemplo X un momento te cambió el feed y te dijo, no, ya no es cronológico. Ahora es por recomendación. Por recomendación. Perfecto, pero si yo te digo, el 70% de mi población es por cronología y yo necesito que se informen porque eso es lo que consumen esa red social, yo como país debo tener un mecanismo de sentar a X ahí, de sentar a Meta aquí y decirle, señores, mi país, esta es la visión que tiene, ¿participan? Sí. ¿Participan? No. Ah, bueno, pues lo siento. Debemos llegar a ese punto como definitivamente es así. Lo otro es injerencia. Es así. Nos vamos a ir, chicos, a una brevísima pausa comercial. Ustedes, amigos, no se muevan porque en breve seguimos con más aquí en Infractal.